Bueno, acá estamos de vuelta. Esta vez voy a analizar un libro. Antes analicé Noches Blancas de Dostoyevsky. Seguimos con esta sección y ahora voy a analizar Pensamientos de Marco Tulio Cicerón. Perdón. Cada libro que vaya leyendo lo voy a ir subiendo acá a este canal que tengo secundario para hablar. ¿Quién fue Cicerón? Primero de todo, Marco Tulio Cicerón. No sé si alguna vez lo escucharon, pero Cicerón fue un político, filósofo y orador romano. Nació en el año 106 a.C. y vivió en una época turbulenta, donde la república se caía a pedazos. En Roma, estamos hablando, 106 a.C. Fue un maestro de la palabra, pero también alguien que reflexionó sobre cómo vivir bien. Alguien parecido a Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio es emperador romano. En este caso no fue un emperador Cicerón, sino fue un político, filósofo y orador, pero que también tenía una visión medio estoica de la vida, si bien no es considerado estoico como tal. Y básicamente en este libro, Pensamientos, es una recopilación de frases y reflexiones que nos muestra qué le preocupaba, qué valoraba, qué consideraba esencial en la vida. Así que bien, indagándonos en el libro, dice, por ejemplo, algo que me pareció interesante, habla de la ciudad. Que en la ciudad nace el gusto por el lujo. El lujo después se convierte en avaricia y la avaricia se convierte en todos los crímenes y maldades. Y que básicamente la ciudad es el origen de todos los crímenes y maldades. Eso ya lo decía en el año 100 a.C. Y que la vida campesina, en cambio, es maestra de la sobriedad, del trabajo y de la justicia. Mira, interesante. Sócrates, porque también hay pasajes de otros filósofos, decía, el lugar de residencia ideal para un hombre era una aldea, rodeado de campos y bosques, y nunca una gran ciudad, donde los hombres no podían pensar entre multitudes de mentalidades diferentes. De las ciudades surge la confusión, la locura, la imaginación desordenada, las formas grotescas, las perversiones, las excitaciones, fiebres, los hombres despreocupados, trastornos y vehemencias. Pero en las aldeas, en el campo, se puede pensar más y con más fluidez, y la filosofía florece como el vino. Yo cuando voy a Buenos Aires, como que veo una sociedad trastornada, por así decirlo, la sociedad argentina. Es como que la gente no es lo mismo. Que yo vivo más o menos en pueblo o en ciudad, y no es lo mismo la gente acá, con el aire que se respira, el aura, por así decirlo. Vos sentís como que no sé si está trastornada la ciudad, pero sí la gente como que le importa menos. Y es verdad un poco lo que dicen, que de la ciudad, de la multitud, nace la locura, la confusión, las perversiones eh, y todo el mal humano, básicamente. Es interesante este pensamiento que tenían. Y pensar que lo tenían hace 2000 años. O sea, cuando hablaban de ciudad se referían obviamente a Roma. Después, sobre el hombre, Marco Tulio Cicerón, bueno, en realidad no lo dicen, bueno, no importa. Habla sobre progreso humano. Esta reflexión es muy interesante porque dice, se pregunta, ¿el hombre avanza? ¿Realmente progresa el hombre y avanza? No. Su naturaleza es constantemente la misma en toda su vida. Inventa, construye ciudades cada vez más grandes, establece gobiernos. Se imagina que el simple movimiento es avance, pero no es así.
Siempre estará cambiando de opiniones, cambiará de dioses y lo llamará por otros hombres, pero el hombre seguirá siendo el mismo. Hay una teoría que dice que la humanidad como tal no está progresando, que seguimos siendo los mismos. Lo que cambia es eh, qué tan rápido hacemos las cosas, por ejemplo, la tecnología. Pero la naturaleza humana sigue siendo la misma que hace 2000 años. Es por eso que tanto en Marco Aurelio, Cicerón, nos encontramos con pensamientos que decís, loco, este está diciendo lo mismo que yo pensaba. O mirá qué interesante lo que dice, también se aplica hoy en día, porque la naturaleza del hombre sigue siendo la misma. 2000 años, ¿qué significa para la evolución? El ser humano como tal tiene unos 100.000 años más o menos, la humanidad. Eh, o sea, de pasar a ser Homo sapiens a pasar a ser ser humano. Se considera que tenemos 100.000 años. Y en 2000 años, evolutivamente, el ADN, ¿qué cambia? Casi nada. Así que naturalmente seguimos siendo lo mismo que hace 2000 años, por así decirlo. Está bueno. También hablaba sobre la amistad. Decía que para Cicerón la amistad era uno de los bienes más altos de la vida y que un verdadero amigo es un segundo yo, alguien con quien compartís alegrías y tristezas. No hay cosa más perjudicial en la amistad que la adulación. La adulación, para el que no sabe, es cuando te halagan, demás, cuando te dicen cosas muy lindas y que te están halagando. Como que después de la virtud, el Cicerón creía que la virtud está por encima del todo, de todo. Más que el dinero, más que la fama, más que el poder. ¿Qué quiere decir con virtud? Básicamente la virtud de ser justo, justicia, ser honesto y ser valiente. Eso para él era lo que definía una buena vida, la virtud. De la sabiduría, decía que la sabiduría se basa en el conocimiento, pero el conocimiento no es siempre sabiduría. El hombre sabio no da su opinión fácilmente y debe investigar lo incomprensible. El que solo tiene conocimiento es rápido en sus juicios. Por ello es peligroso. Es de sabios no hablar cuando uno no tiene nada que decir. Hace 2000 años, repito, que están diciendo esto. Ninguna cosa permanece, sino que todo fluye. Así, nada permanece y nada es importante. La única y más perfecta sabiduría consiste en no creer que se sabe lo que se ignora. Esto bien de Sócrates, yo lo sé que no sé nada. Muy interesante. De la verdad, decía que verdad es solo lo que Dios sabe. Verdad es lo que existe. Realidad es lo que existe. El mal existe, luego el mal es realidad. O sea, la verdad es lo que existe. Si el mal existe, entonces el mal es la realidad. O sea, es como decía Perón acá, la única verdad es la realidad. Que es un poco limitante ese pensamiento, pero si te pones a pensar, la única verdad es la realidad que nosotros percibimos como tal, y es verdad. Es como qué sentido tiene hablar de cosas externas que no existen en la realidad, por así decirlo. Pero es un poco limitante ese pensamiento igual.
A ver. Es absurdo considerar como justo a todo aquello que está establecido por las leyes y las instituciones de los estados, porque generalmente esas leyes o instituciones se fundan en intereses. Las leyes e instituciones se fundan en intereses, hace 2000 años decían eso. Es por eso que decían que el Estado, el gobierno, no es justo como tal, porque se funda en intereses. Sí, intereses de la sociedad, pero mucho interés propio también. Cicerón es muy visto por los abogados también, por su opinión, muy interesante, porque habla mucho de justamente la justicia y la política, al ser un político. A ver, Cicerón sostenía que sin justicia no hay república posible, que una sociedad sin leyes justas se convierte en un simple grupo de bandidos. Totalmente de acuerdo. También reflexionaba sobre la vejez. Decía que la vida no se mide en cuántos años vivimos, sino en la calidad con la que los vivimos. Que la muerte no debería asustarnos porque es parte natural del ciclo de la existencia. Ya hace 2000 años ya nos invitaba a aceptar la finitud de la vida y a enfocarnos en vivir con sentido. Cicerón, como los estoicos también, opinaba que el bien supremo es vivir conforme a la naturaleza humana, a la naturaleza. No a la naturaleza humana, a la naturaleza, con la virtud como guía. Muchas veces escuchaste esto, ¿no? Hay que vivir acorde a la naturaleza. Pero ¿qué quiere decir vivir acorde a la naturaleza? Vivir conforme a la naturaleza no se refiere a la naturaleza como árboles, o vivir como árboles o como animales como tal, sino a la naturaleza humana. ¿Qué nos diferencia como humanos? Bueno, tenemos razón, tenemos capacidad de pensar, de elegir entre el bien y el mal y de ser justos. Por lo tanto, vivir conforme a la naturaleza significa vivir de acuerdo a lo que somos en esencia, seres racionales, sociales y éticos. Básicamente es lo opuesto a vivir dominado por pasiones, deseos desmedidos o vicios que nos alejan del humano. Ojalá las personas vivieran acorde a la naturaleza, porque incluso yo debo reconocer que no vivo acorde a la naturaleza humana como tal, a la virtud. No tengo la virtud como guía siempre. ¿Qué quiere decir tener la virtud como guía? Para Cicerón y para los estoicos, como dije, la virtud es el mayor bien. Virtud significa integridad, justicia, templanza, sabiduría. Decía que la riqueza, el placer, el poder son externos y pasajeros. La virtud, en cambio, es lo único que depende de vos y lo único que garantiza una vida plena. Acá Cicerón está defendiendo que la mejor vida es aquella en la que actuamos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, guiados por la virtud y no por caprichos externos o la corrupción de los deseos humanos que tenemos. Aunque desear también es humano, vamos a reconocerlo. Tener caprichos también es humano. Es como que esta visión estoica de vivir acorde a la naturaleza está muy bien, pero de vez en cuando nos cedemos a los caprichos. Me voy a decir que Cicerón, Marco Aurelio eran perfectos. No, no somos dioses, somos seres imperfectos. Está bueno tener en mente esto, vivir acorde a la naturaleza y a la virtud, pero tampoco vamos a ser extremos y estrictos, ¿o no? A ver, sí está bueno tener esa filosofía, pero pecamos por naturaleza, por así decirlo. Es nuestra naturaleza. Querer, la verdadera naturaleza del hombre es pecar, si te pones a pensar. Esa es la verdadera naturaleza de nosotros. De vez en cuando, no siempre. También tenemos como naturaleza la virtud, la ética, la justicia. Pero bueno, tema interesante.
Decía básicamente que no hay que correr detrás de cosas externas para ser feliz y que seas fiel a vos mismo, a un ser racional, capaz de justicia y de bondad. Y que esa coherencia con tu naturaleza es lo que te va a dar paz y sentido. Ok. Cicerón no pertenecía estrictamente a ninguna escuela como tal, no era estoico, aunque se lo suele asociar al estoicismo porque defendía muchas de sus ideas, pero no era un estoico puro como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio. Más bien lo que él era un eclecticista, eclecti- eclec- eclecticista, eclecticista, ahí está, eclecticista, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaba lo que le parecía más razonable de diferentes filosofías. El estoicismo, el platonismo, Aristóteles, Epicuro, tomaba muchas ideas y lo combinaba. Que yo creo que el eclecticismo es lo que hay que hacer, lo que tenemos que, la filosofía que como que tenemos que adquirir todos, porque ¿por qué hay que quedarnos con una filosofía? ¿Por qué no tomar lo mejor de esta y aplicarlo a nuestra vida? Él, Cicerón, admiraba mucho a los griegos, especialmente a Platón y a los estoicos, y trataba de adaptarlos a la vida romana que llevaba en su tiempo. Aunque él es anterior a Marco Aurelio, pero bueno, ya existía la corriente estoicismo, estoica en esos tiempos. Así que sí, está bueno el libro, está buena la vida de Cicerón. No me acuerdo, a ver, creo que Cicerón, cómo muere. Creo que al final muere como Sócrates, que lo matan. Discúlpeme por mi ignorancia. Pero nada, tiene reflexiones muy interesantes que ya se las dije. Y acá le dejo por último una reflexión del mismo Cicerón sobre la muerte. No esperar nada, no desear nada, no contar con nada. Esa es la única verdadera tranquilidad que realmente podemos conocer. Y como esa tranquilidad solo puede ser hallada en la muerte. Qué hermosa es la muerte, dice Cicerón. Cada uno debe estar contento en el espacio de tiempo que se le da para vivir. El breve tiempo de la vida es suficientemente largo para vivir bien y con honradez. Bien estoico y bien con los valores puestos, o sea. Nada más. Marco Tulio Cicerón, pues si lo quieren leer. Es de Grassi, del cura Grassi. Nada más. Que tengan lindo día.